Comienzo hemos puesto nuestro corazón delante tuyo, deseando, Señor, deseando, porque el deseo realmente es que tú tengas más de nosotros, que nosotros tengamos más de ti, no para nuestro propio beneficio, no para que las cosas salgan bien, no, es para que tú seas visto, para que tú seas glorificado, Señor. Cuánto necesitamos en nuestra vida, y por eso ahora queremos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para que tu palabra, como lo declara allí Pablo a Timoteo, tu palabra, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, Señor, ahora transforme nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, transforme nuestro diario vivir, transforme, Señor, nuestro hogar, así como es transformada nuestra vida, sea transformada nuestra casa, así como tú transformas nuestra vida, sea transformado el lugar donde tú nos tienes trabajando, así como has transformado nuestra vida, Señor, tú transformes todo lugar a donde nos lleves, a donde nosotros vayamos, y que todas las personas que tienen contacto con cada uno de nosotros, Señor, te puedan ver a ti, puedan reconocer que tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Por eso abrimos nuestro corazón para poder depositar en Él y depositar en nuestra mente tu palabra, que es la que transforma, Rey, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, habíamos tomado Salmo 51, ya hemos dado una introducción de dónde nace este salmo, qué sucedió allí con David. Pero quiero tomar esto que fue la conclusión de antes de entrar al Salmo 51 para que lo recordemos, para que lo tengamos presente, y es una conclusión de todo lo que vimos hasta aquí, de un corazón endurecido, de qué pasó con el pueblo de Israel por no reconocer el amor de Dios, por no reconocer la bondad de Dios, que ese es el peligro más allá de hacer, dejar de hacer. El peligro es que cuando no reconocemos quién es Dios y lo que Él ha hecho. Aquí entiendo por qué Pablo le decía a los romanos que esa espiral descendente del que siempre hablamos, que arranca con dos aspectos que abandonamos en algún momento, y es la adoración y la gratitud. La adoración y la gratitud. Adoración, vuelvo y aclaro, no es lo que hace el equipo de alabanza aquí, no es lo que hacemos al comienzo de una reunión. Adoración es entrega, adoración es obediencia, adoración es sumisión, adoración es fidelidad. Cuando le adoramos, cuando dejamos de adorarle como Él es, por quien Él es, que Él es digno de ser adorado. Y pues ¿qué es lo natural que puede suceder cuando dejamos de adorar a Dios? Adorar a Dios por quien es Él, conforme a lo que es Él. Esto tiene mucha tela que cortar, lo podríamos decir de esa manera, de la adoración conforme a quién es Dios, porque generalmente estamos nosotros acostumbrados a dar conforme a lo que nosotros queremos. Estamos acostumbrados a entregar conforme a lo que nosotros pensamos, lo que consideramos que debería ser. Pero el Señor o la palabra nos lleva a adorarlo a Él conforme Él es. Por eso en Romanos 1, 22, 23, Pablo le dice a la iglesia en Roma que aquella gente que se olvidó de Dios, que no reconoció a Dios, por cuanto Dios puede ser conocido por todo lo que nuestros ojos ven. O sea, la creación, lo que nuestros ojos ven, nos pueden llevar a conocer al Creador, nos pueden llevar a ver al Creador. Pero ¿qué fue lo que sucedió con el corazón que no vio a Dios en la creación, sino vio a la creación sin Dios? Pues su corazón se endureció y su corazón se apartó. Por eso le dieron más importancia a la creación que al mismo Dios. Y cuando no reconozco a Dios, y esto no solo para los que no le conocen, porque el Señor nos está hablando a nosotros y a nuestro corazón. Cuando no reconocemos a Dios, nuestro corazón se endurece, nuestro corazón
fácilmente se desvía y empieza a darle razón o empieza a hallar salida, a buscar soluciones en cosas diferentes a él. Y por lo natural, pues obviamente si yo no le reconozco, pues ¿de qué le voy a dar gracias? ¿Por qué tengo que darle gracias a un Dios que no reconozco? ¿Por qué tengo que dar gracias a un Dios que no lo tengo presente en todos los aspectos de mi vida? Y esto fue lo que le pasó a aquellos que en su corazón no reconocieron a Dios y no le dieron gracias. La gratitud, miren, la gratitud es una de las, si lo podemos decir de esta manera, es una de las armas, es una de las acciones que permiten que nuestro corazón no se endurezca. Gratitud. La palabra nos anima a que demos gracias a Dios. ¿En qué momento? En todo momento. Esté bien el tema, esté mal el tema, sean buenos tiempos, sean malos tiempos, la palabra nos anima a dar gracias. ¿Por qué nos anima a dar gracias? Primero, porque cuando yo doy gracias, primero reconozco que mi vida está en quién, en las manos de quién, no en las manos de las circunstancias, sino en las manos de Dios. Reconozco que Dios es el Señor de todo, que nada sucede si no es por su perfecta, agradable y buena voluntad. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no comprenda las cosas que pasen, si yo reconozco a Dios en todos mis caminos, puedo vivir una vida completamente agradecida. ¿Y qué ayuda o qué hace en mi corazón tener una vida completamente agradecida? Pues que la manifestación de la voluntad de Dios cada vez sea más clara, la puedo comprender, la puedo entender, puedo entender que Dios es mi Padre, puedo entender que yo soy su hijo, puedo entender que Él derrama sobre mí todo lo que necesito, puedo entender que mis días están bajo su control, que mis días están contados por su amor, puedo entender que su misericordia se derrama sobre mí, que su gracia nunca se ha detenido, puedo entender que Dios nunca se ha alejado. Un corazón desagradecido es el corazón que ve a Dios lejos. Un corazón agradecido es el corazón que ve a Dios que siempre ha estado allí, nunca se ha apartado. Somos nosotros los que en momentos difíciles decimos, pero Dios, ¿por qué te fuiste? Cuando a la final podemos reconocer que fueron nuestras decisiones las que nos empezaron a alejar. El hijo pródigo, lo hemos hablado, el hijo menor fue el que se alejó. ¿Dios fue el que se alejó? ¿El padre fue el que se alejó? No, el que dejó la casa del padre fue el hijo. El padre siempre estuvo allí. Y cuando el hijo cayó en cuenta, sabía que el padre siempre iba a estar allí. Entonces, por eso declaramos esto. No, el anterior, por favor. Ignorar la vida de Dios en nosotros endurece el corazón. Ignorar la vida de Dios en nosotros endurece el corazón y produce todo lo contrario a su naturaleza. Convierte nuestro existir en todo lo opuesto a aquello que Dios desde el comienzo ha deseado. Y aquí viene el Salmo 51. David vivió por oponerse, por ignorar en algún momento la vida de Dios en él, por olvidarse de lo que Dios había hecho de él, por olvidarse de dónde Dios lo había sacado y dónde lo había puesto. Pues en ese momento David convirtió su existir en todo lo opuesto. David, cuando anhela a Betsabé, cuando hace todo esto con Betsabé, realmente David convierte sus días en todo lo opuesto. Allí, como lo dijimos, no debería estar en el lugar donde estaba, pero después de toda esta confrontación que le hace Natán al corazón de David, porque David estaba endurecido, David creía que estaba obrando bien, David no veía más allá de sus ojos, David estaba embelesado con Betsabé. La belleza de Betsabé lo había encantado, la belleza de Betsabé lo había adormecido, la belleza de Betsabé lo había hecho olvidar aquel Dios que él contemplaba cuando estaba allí pastoreando las ovejas. La belleza de Betsabé lo encantó. Y cuando hablo de encantar, no estoy hablando estoy hablando de encantamiento.
Porque lo que sucede muchas veces con lo opuesto de Dios en nosotros es que nos encanta, nos domina. ¿Qué otra palabra podríamos decir a encantamiento? ¿Ah? Nos seduce. Pero más allá es que el encantamiento, el problema es que el encantamiento esa es la palabra, nos ciega, no nos deja ver, no nos deja escuchar. Y David puso su corazón en una mujer, quedó encantado, quedó completamente controlado por ese sentimiento, a tal punto que empezó a hacer lo opuesto a lo que Dios siempre había hecho en él. Pero cuando Natán lo confronta, nace el Salmo 51. Hace 8 días recordamos que David en el Salmo 51 nos enseña algunos puntos que debemos tener presentes, independientemente de lo que en algún momento obremos. De nuestro pecado, de nuestra falta. David allí comienza el Salmo 51. A ver si puedo hacer algo acá. Bueno, comienza el Salmo 51 allí, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: Dios mío, mire cómo lo dice el lenguaje actual: tú eres todo bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. David allí reconoce quién es Dios. Por encima de su pecado reconoce quién es Dios. Lo segundo que hablamos es que David allí también cuando declara que en estos primeros versículos, cuando él declara: ten compasión de mí, no tomes en cuenta mis pecados, quítame todo mi pecado, quítame toda mi maldad. Realmente David está asumiendo la responsabilidad con su pecado, está asumiendo la responsabilidad con todo aquello que él ha hecho apartado de Dios, está asumiendo la responsabilidad de todas las acciones que él ha tomado sin el Señor. Fue lo segundo que hablamos. Lo tercero es que allí David también en el Salmo 51 llama pecado a lo que Dios llama pecado. El principio del arrepentimiento tiene que ver con esto, con que si Dios dice que es mentira, yo digo es mentira. Si Dios dice que es envidia, yo digo es envidia. Si Dios dice que es odio, yo digo que es odio. Yo no le pongo medias aguas tibias al tema, lo hablo tal y como el Señor lo dice. Este es el principio del arrepentimiento, porque si no vemos nuestra realidad o no vemos nuestro pecado como Dios lo ve, pues ¿de qué nos vamos a arrepentir? O sea, ¿por qué tendría que arrepentirme si fue una mentira blanca? No, perdón, ¿es una verdad negra? No, ¿cómo es? No, es que fue un desliz. No, es que yo no lo quise. No, pecaste, pequé, punto. Cuando yo hago algo opuesto a lo que Dios dice en su palabra, sencillamente pequé. Y eso es lo que necesitamos comprender que hizo David. David pudo experimentar la gracia de Dios, y nosotros podemos experimentar la gracia de Dios cuando vemos la dimensión de pecado desde el lado del Señor. Porque cuando yo entiendo lo que es pecado, cuando yo entiendo lo que la muerte hace en mi vida, esta naturaleza pecaminosa, de lo que Pablo decía allí, ese trabalenguas que encontramos creo que es en la carta a los Corintios, donde dice: lo que yo quise hacer no hice, y lo que no quise y lo que no hice era lo que yo quería, y por cuanto lo que no quería hacer, allí mi cuerpo lo hizo. Entonces en ese trabalenguas, ¿qué está diciendo Pablo? Pues realmente hay una naturaleza pecaminosa que siempre va a tirar hacia el lado de la muerte, siempre nos va a querer arrastrar a oponernos a Dios. Esa naturaleza que está en nosotros, de la cual Jesús decía que la manera en que podemos doblegar la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros
Este cuerpo que todavía busca lo suyo, busca enaltecimiento, busca enorgullecerse, busca ser Dios, busca ser independiente, la única manera es negándonos a nosotros mismos. O sea que cuando yo siento imponerme sobre alguien, cuando yo siento la necesidad de defender un lugar, porque a veces ocurren esas cosas, yo tuve que descubrir esto y tuve que verlo, no lo quería entender, que en algún momento yo estaba peleando con esto, yo estaba peleando con que en mi casa me dieran honra, y no porque no me honraran, sino porque sencillamente estaba descubriendo que había un vacío en mi corazón, y ese vacío en mi corazón me hacía demandar. Y cuando tenemos vacíos en el corazón, esos vacíos demandan. Entonces, ¿yo con qué lleno el vacío? Yo me siento ignorado, siento que mis palabras no tienen sentido para los míos, siento que no me están dando el lugar, entonces siento un vacío en el corazón, y por lo tanto ese vacío me demanda. Tengo que hacerme valer, tengo que tomar el lugar a pesar de, tengo que hacerle sentir que el que manda en la casa soy yo, tengo que hacerle entender a Carolina que es una que yo soy el que mantengo la casa. No, mentiras, Carolina no es así, pero lo demandaba. Nunca en mis casi 25 años de matrimonio, nunca he visto una deshonra de Carolina, nunca he visto una deshonra de mis hijos. Nunca. De pronto Carolina podría tener todo el sentido en algún momento. Por ahí estábamos tocando el tema en algún momento con algunas personas, si en alguna discusión nosotros abandonamos, o yo tuve que irme a dormir a la sala. ¿Cuál es que yo me voy a dormir a la sala? Si la cama la compré yo. Nunca. No, mentiras, la cama la compramos, pero fue un negocio de caro. Y pues la ventaja que tiene nuestra cama es que nuestra cama es grande. Entonces, si estamos medio peleados, eso solo es voltearnos un poquitico para el otro lado. Pero no sucede. Puedo decirle delante del Señor que en estos casi 25 años nunca hemos dejado de dormir juntos cuando estamos peleados. Porque donde yo me fuera a la sala, ¿saben qué? Estaría pecando. Donde Carolina me sacara de la pieza, estaría pecando. Entonces viene la pregunta, pero ¿por qué si nunca mi corazón demandaba respeto? ¿Me hago entender lo que estoy tratando de decir? No es el ambiente, pero mi corazón estaba demandando respeto, mi corazón estaba demandando honra. Y en esos momentos, ¿cómo empezaba? Empecé a ser duro, empecé a tratar a mis hijos como nunca pensé que los iba a tratar. A veces se me salían palabras duras hacia Carolina que nunca decir, pero no era un problema de Caro, no era un problema de mis hijos, era un problema de mi corazón. Era un problema de mi corazón. Entonces, cuando yo entiendo que esto demanda, y más si yo le doy el pie, y más si mi corazón se va, como lo dice Eclesiastés, Cantares, detrás de otros amores. Cuando yo dejo que se depositen otros amores en mi corazón, otras cosas importantes o más importantes que Dios. Y aquí yo no estoy hablando de iglesia, yo no estoy hablando de nada de lo que hacemos aquí como congregación. Dios. Si Dios no es el primer amor en nuestra vida, hay algo que es el primer amor en nuestra vida. Y si eso lo ponemos allí, pues ¿para dónde va a tirar nuestro cuerpo? Para allá va a tirar nuestro cuerpo. Lo va a demandar. A eso, cuando yo siento, y yo le doy gracias a Dios porque hoy felicitamos a los de Rever, pero no nos creamos perfectos. Yo creo que Rever hace una cosa en nuestra vida: nos deja ver tal y como somos. Eso hace Rever. Rever saca a la luz nuestra realidad. Ahí es donde yo pude ver lo egoísta que era, lo egoísta que soy, lo envidioso que soy. Ahí puedo ver que todavía lucho con la honra. Ahí puedo ver que me da envidia a ciertas personas y todavía la siento. Ahí puedo ver todo eso, pero ahora soy consciente. Ahora lo veo, soy consciente, reconozco que eso está en mi corazón. Y cuando reconozco que eso está en mi corazón,
Pues Jesús llega y me dice, niégate, niégate. Entonces cuando tengo las ganas de imponerme en la casa y soy consciente que están haciendo de mi corazón, ahí es donde yo me niego. Esa es mi decisión. Esa es mi decisión. Dios no, Jesús ya lo hizo todo. Jesús ya obró, Jesús ya cortó el poder de la muerte en mi vida. El rezago que queda, yo le doy poder, ya no hay poder en mí. Pero ese rezago, con mis decisiones, con mis acciones, con mis actitudes, a ese rezago de muerte, yo le doy poder. Porque ya la muerte no tiene poder sobre mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por eso es que David llamó pecado a lo que Dios llama pecado. Y tenemos allí el versículo, vamos al siguiente, les dije que eran 7, hoy no alcanzo a darlos todos, pero vamos a seguir avanzando. Allí David reconoce algo más. Primero reconoció a Dios, fue lo primero. Lo segundo, asumió su responsabilidad. Lo tercero, llamó pecado a lo que Dios llama pecado. Lo cuarto es que reconoce sus actos como la naturaleza de estos. Ya lo vamos a explicar un poco. Él reconoce sus actos como la naturaleza. Acordémonos que el tema de vida y muerte en la palabra no tiene que ver con el estado de, ¿cómo se llamaría eso? Vida y muerte no es un estado ¿cómo? No, vida y muerte, o sea, nosotros nos hablan de vida y muerte. Está vivo porque el corazón le palpita, está muerto porque el corazón ya no le palpita. Hábleme uno solo, por favor. Levanten la mano quien quiera hablar. Pero mire el corazón enseñable de Abimael. Abimael hizo. Y los demás no, los demás se rieron. Pecaron ustedes. Bueno, una condición, ¿sí? Nosotros nos hablan de muerte, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva que si comen del árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente, si yo leo ese pasaje, yo analizo o yo concluyo que apenas Adán y Eva mordieron el fruto del árbol, que no dice que es una manzana, vale la pena que lo aclaremos porque todavía algunos dicen esa manzana que se comieron. No, la palabra no dice manzana, pudo haber sido una auyama. Fruto del árbol. Y alguno llega y dice, Henry, pero es que una auyama no es un árbol. Bueno, comió ese fruto, yo pensaría que apenas lo mordió, ahí quedó. Murió, pero resulta que no murieron. Entonces ahí ya el Señor nos está diciendo, vida y muerte en la palabra, ¿qué es? Vida y muerte en la palabra es naturaleza. ¿Cómo relaciona la naturaleza? La naturaleza de la vaca es la que la hace comer pasto. Ustedes nunca van a ver una vaca comiendo carne, porque su naturaleza la hace comer pasto. La naturaleza del tigre es comer vaca. El tigre nunca va a comer pasto. El tigre cuando ve a la vaca no mira lo que la vaca está comiendo, mira es a la vaca, porque su naturaleza lo lleva a comer carne. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la naturaleza que nos habita? ¿Cuál es la naturaleza que hay en mí? Cuando Adán y Eva pecaron, hay una traducción que dice que el Señor les está diciendo que cuando comieran del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, muriendo morirán. O sea, que la muerte física es resultado de la muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? ¿Qué es la naturaleza de muerte? Separado de Dios. Eso es la muerte. La muerte es separado de Dios. Entonces, si la muerte es separado de Dios, ¿qué es la vida? Junto con Dios. Nuevamente ser lo que Dios quiso que fuéramos,
a su imagen y semejanza. Allí es donde yo puedo comprender que la muerte separaba al hombre de la presencia del Señor. Por eso cuando la muerte se manifestaba, el hombre tenía que coger un corderito sin mancha, sin arruga, un corderito perfecto según su pecado, y tenía que acercarse al tabernáculo por cuanto había pecado. Su naturaleza lo había llevado a pecar. Entonces él reconocía. ¿Y cómo reconocía el pecado? Ahí es donde nace la ley, porque la ley nace para mostrarle Dios al hombre lo que el hombre es por naturaleza sin Dios. El hombre no sabía qué era adulterar cuando Dios le dice: no adulterarás. El hombre no sabía qué era darle a Dios el primer lugar hasta cuando Dios le dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. El hombre no sabía qué era robar hasta cuando Dios le dijo: no robarás. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley hizo mostrarle al hombre su condición de pecado. Entonces, cuando el hombre se confronta a la ley y el hombre vio que pecó contra Dios, coge el corderito, lo lleva, da un sacrificio y vuelve. Pero ¿cuál era el problema? ¿Su naturaleza cambió? No. Él de pronto le mataron el corderito, ya pudo satisfacer la santidad de Dios, pero él salía con la misma naturaleza dentro de él, salía con la misma necesidad de seguir pecando. Entonces, por eso es que yo no me imagino los rebaños de los israelitas y cuántos sacrificios diariamente mataban, porque cada pecado vaya. Y los sacerdotes allá cojan y maten, cada pecado vaya. ¿Pero por qué? Porque su corazón no había sido transformado. Y saben que muchos de nosotros vivimos la vida así. Muchos de nosotros creemos en Dios, vemos la ley: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, guardarás el día de reposo. Y vemos la ley así: tengo que guardar el domingo, voy el domingo porque si no guardo el domingo, hago esto porque si no lo hago, Dios. Eso es vivir bajo la ley. Vivir bajo la ley. Y muchos creemos en Dios y seguimos viviendo bajo la ley. En otras palabras, nuestro corazón no ha sido transformado. Tenemos fe, porque ahí es donde está el otro problema. Perdóneme que le diga, es que el tema no es solo tener fe, porque todo el mundo cree y muchos creen en Dios, pero aún Jesús llegó y lo dijo: no todo el que me diga. Entonces no solo tiene que ver con eso, hay algo más. Hay algo más. Viene Cristo, muere. Cuando Cristo muere, lleva todo el pecado, rompe la naturaleza de la muerte en la humanidad, la rompe, la quiebra, toma la autoridad ahora. Por eso es que Él dijo que el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. No solo tiene que ver cuando estemos en el ataúd y el Señor nos levantará. Hay resurrección en Cristo Jesús desde ahora, cuando creemos en Él, porque cuando Él murió en la cruz, quebró el poder de la muerte, la naturaleza de la muerte en mí. Ahora, ¿qué hay en mí? Vida, vida. Pero miren lo curioso: el israelita, cuando iba a matar el sacrificio, era una realidad externa, que se manifestaba, pero no había una realidad interna. Cuando muere Cristo, él entiende que el tema está es adentro, que el tema está es en el corazón, que yo puedo estar con Dios y seguir viviendo a mi manera. Y no nos sorprende que muchas veces tenemos a Dios, venimos los domingos a la iglesia, damos el diezmo, damos la ofrenda, amamos a nuestros hermanos, los saludamos, pero todavía hay cosas en nosotros que fluyen como si Dios no existiera, como si Dios no lo tuviéramos. Entonces el Señor entendió que el problema estaba en el corazón. Por eso lo primero que hace el Señor cuando Cristo muere, cuando ya lo que nos separaba de Dios, todo lo que nos separaba de Dios ya no cayó sobre nosotros, no fuimos juzgados por eso, todo fue juzgado en Cristo. Cristo murió por cada uno
de nosotros. Cristo murió por cada uno de nuestros pecados, por los que pecamos en el pasado, por los que estamos realizando en el presente y por los que realizaremos en el futuro. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que entonces puedo vivir de cualquier manera porque ya Cristo murió por eso? No, porque ahí es donde yo reconozco la gracia del Señor, que a pesar de mí, Cristo da su vida por mí. Como lo decíamos en la canción, ¿qué es lo que anhela nuestro corazón? ¿O qué es lo que anhela mi corazón? Que todos los días le dé a Él el primer lugar. Pero ¿cuántos días lo vivimos para nosotros, para nuestros sueños, para nuestros anhelos? No le damos el primer lugar y su gracia se sigue derramando. ¿No es sorprendente la gracia del Señor? Y esa gracia es la que me volca, la que me lleva a buscarlo completamente a Él. Por eso David aquí reconoce que su acto, sí, reconoció que él mató a Urías, reconoció que él robó, que él adulteró, que tomó la mujer de otro, lo reconoce, pero no solo reconoce sus pecados, sino la naturaleza del pecado. Por eso es que allí vemos en el capítulo, en el 4 y 5 dice Salmo 51, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, que ese es el otro punto. El otro punto es que él no solo vio que estaba pecando o de pronto cometió alguna falta contra un hermano, contra alguien, no, él entendió que cada falta que cometía la cometía contra Dios mismo. Por eso decía que contra ti, solo contra ti he pecado. ¿Y qué dice el versículo 5? Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Qué reconoce? Lo que dice Romanos. Por cuanto uno pecó, por cuanto la muerte entró por uno, la muerte entró a todos, por cuanto uno pecó, todos pecaron. O sea, yo nazco pecador, con la naturaleza de muerte. No, que es que yo nací en la iglesia luterana, que mis papás me llevaban a la escuela vacacional, sí, que cantábamos villancicos con Javier, sí, que allí nos ponían, sí, todo eso. Todo eso es basura. O como lo diría Pablo, todo eso es estiércol. No, pero si mis padres fueron cristianos, no, eso no te salva. Por la gracia del Señor nacimos en un hogar cristiano. Por la gracia del Señor nacimos en un hogar cristiano. Por la gracia del Señor escuchamos desde pequeños la palabra de Dios. Por la gracia del Señor nuestros padres nos enseñaron que el domingo es del Señor. Por la gracia de Él. Pero un día yo tuve que confrontar mi vida con la santidad de Dios y decirle al Señor, reconozco que soy un pecador y te necesito. Sea cual haya sido ¿cómo es que dicen? Haya nacido en cuna de oro, sea cual haya sido tu condición de cómo naciste, puede que naciste en un palacio, tus padres eran los pastores, no eran los obispos de la misión, no eran apóstoles, profetas a las naciones, basura, estiércol. Un día tuve que reconocer la maldad de mi corazón y acercarme al Señor. Y esto lo reconoció David. Por eso, ¿hay algo más profundo que los hechos que cometemos contra Dios? Hay algo más profundo que nosotros tenemos que ser conscientes. Porque a veces nos enfocamos solo en los pecados, mas no en el pecado. ¿Sí? Nos enfocamos más en los frutos de la naturaleza que no en la naturaleza en sí misma. Y aquí Pablo reconoció eso. En maldad he nacido. Como lo decía Calvino, esta naturaleza pecaminosa se extiende a cada parte de mi alma, tanto la mente como el corazón han llegado a ser completamente corrompidos. Entonces aquí es donde yo entiendo el proceso que Dios empieza a hacer conmigo. Cuando yo nuevamente vuelvo a Cristo, puedo entender que he nacido de nuevo, que mi espíritu nuevamente ha sido vivificado. Mi espíritu estaba muerto. ¿Por qué? Porque mi espíritu estaba separado de Dios.
¿cómo compruebas tú que tu espíritu vive? Porque hay un algo allí adentro de ti que te lleva a buscarlo a Él. Hay un algo allí dentro de ti que te lleva a orarle a Él. Hay un algo que te lleva a buscarle. Hay un algo que te lleva a buscar su palabra. Si hay ese pequeño deseo, tu espíritu está vivo. Puede que esté adormecido, pero está vivo. Lo que tengo que entender es que el proceso ahora se revierte, que fue lo que sucede ahora con nosotros. El Señor cambió mi corazón. Ahora mi espíritu vive. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Permitir que la vida que ha cambiado mi vida espiritual, la vida que ha cambiado mi espíritu, empiece a trascender a mi corazón, empiece a trascender a mi mente, empiece a trascender a mi cuerpo. Eso es lo que debo permitir. Eso es lo que se le llama santificación. Eso fue lo que me movió después de 50 y tantos años. ¿Por qué ahora tengo que descubrir que hay cosas en mi corazón que no había cambiado? Después de 50 y tantos años. Porque como yo les dije, las dos palabras que el Señor me dijo a mí: religioso, implacable. ¿Y qué es un religioso? Un religioso es el que por fuera lo muestra todo lindo, precioso, y por dentro está la pobredumbre. Cristiano. Y aún me atrevo a decirles a ustedes, si de pronto van a hacer caras, pastor. Desde el 2007 el Señor nos llamó a pastorear y cosas no había permitido que fueran cambiadas en mi corazón. Y últimamente el Señor me ha confrontado. Últimamente el Señor me ha hecho ver, porque a veces yo creo que es lo que hago, lo que yo hago para el Señor. Yo hago esto, entonces ahí es donde yo entiendo por qué el autor de Hebreos habló que habían obras muertas. Son esas obras que nacen de porque creo que haciendo para Dios, doy un mercadito más, vengo todos los domingos, hago más para esto, hago más para lo otro, pero mi corazón sigue alejado de Él. ¿De qué sirve tener el corazón alejado de Dios? Ser religioso, volverme un religioso implacable. Porque ese religioso, claro, como solo ve lo de afuera, cuando a los demás no ve ni siquiera eso, los juzga. Los juzga. Ese que no vino a la iglesia. Mire ese. Y eso es lo que hace el religioso. Cuando viene una palabra, el religioso, ¿qué hace? El religioso nunca va a decir: Señor, me estás hablando a mí, perdóname. No, el religioso dijo: uy, menos mal vino. Mírelo, ahí está. Menos mal está escuchando lo que el pastor está diciendo. Eso lo hace el religioso. ¿Eso no fue lo que hicieron los fariseos? Juzgaron al mismo Hijo de Dios porque no vieron su misericordia, no vieron su gracia, vieron que Él no cumplía con normas religiosas del momento. Y a veces nosotros nos convertimos así. Y esa vida, entre comillas, cristiana, tarde que temprano se va a quebrar. Tarde que temprano, esa vida religiosa se va a quebrar. Porque como lo decíamos hace 8 días, el Señor es un Dios celoso. Él te quiere a ti. Él no quiere lo que tú haces. Él quiere mi corazón. Él quiere mi vida. Y Él teniendo mi vida y yo permitiendo que su vida trascienda a los demás, permee mi corazón, allí es donde yo puedo ver realmente. Cuando veo el amor de Dios, veo el odio que hay en mi corazón. Cuando veo su misericordia, veo mi frialdad. Cuando veo su dependencia de Dios, veo mi independencia. Y cuando yo me confronto con su dependencia, con su amor, con su gracia, que va en contra de mi egoísmo, de mi individualidad, de mi orgullo, allí es donde le digo al Señor: cámbiame, transfórmame, hazme como tú. Eso es lo que hace la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que hace. Tienes que tenerlo presente. Tienes que tenerlo presente. Toda nuestra vida, esto tiene que ir siendo transformado día a día. Esto tiene que ser transformado día a día. Toda nuestra vida seremos perfectos cuando estemos delante del Señor. Mientras tanto, Jesús nos dice: niégate a ti
cada vez que sienta mi corazón demandar algo, cada vez que mi corazón me haga creer que necesito a algo o a alguien fuera de Dios, allí yo me niego porque quiero más de Él. ¿Qué dijo Juan el Bautista? En la cárcel preparó el camino del Hijo de Dios. Miren todo lo que hizo para el Hijo de Dios. Miren la honra que Jesús le dio a Juan por el camino que él había tomado, porque él fue el que preparó el camino para la llegada del Mesías, que muchos no lo escucharon, muchos no lo entendieron. Aún él bautizó al Hijo de Dios, pero Juan, aun cuando Jesús vino a que fuera bautizado, Juan mismo le dijo: no, ¿cómo así que yo te voy a bautizar a ti? Eres tú el que me tienes que bautizar a mí. ¿Hubiera sido Henry bautizando a Jesús? Imagínense, ¿no? Aquí empieza el ministerio, que todos vean que voy a bautizar al Hijo de Dios. ¿Y a quién escogió? A este pechito. Juan reconoció con humildad quién era el Hijo de Dios, y aún en la cárcel, cuando los suyos le dijeron, yo no sé qué pasaría si en algún momento llegan ustedes o llega alguno y Henry, es que ahora hay un apóstol, hay un profeta allí y lo seguimos, y yo: no, ustedes son de la comunidad cristiana de fe, lo siento mucho, esta es su membresía, aquí dejan todo. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Juan? Vayan, síganlo. A sus propios discípulos. Juan se le entregó a los suyos y reconoció tanto al Hijo de Dios que llegó y dijo: síganlo a Él, porque es necesario que Él crezca, pero que yo. En la cárcel entendía Juan que el valor de la vida de Juan era reconocer al Hijo de Dios. Cerremos nuestros ojos. ¿Qué le dices al Señor hoy? ¿Qué le decimos al Señor? No es fácil, vuelvo y lo repito, no es fácil en algún momento abrir el corazón y reconocer el mugre que hay. Me enseñaron la mugre, me dijeron que era la mugre que hay allí, la pobredumbre que hay en el corazón. Yo sé que nos cuesta ver que somos orgullosos, independientes. De pronto reconocer que muchas veces quisimos hacerlo por el Señor, pero lo hicimos para nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos engañamos de creer que honrábamos al Señor, pero a la final lo estábamos deshonrando? Nuevamente hoy quiero decirte: Dios quiere tu corazón. No vuelvas aquí si Dios no tiene tu corazón. Aún me atrevo a decirlo. No permitas que una reunión, que una actividad, no permitas que una norma cambie al Señor como el Señor de tu vida. No lo permitas. Dios te quiere a ti. Dios me quiere a mí. Cuando Dios me transforma, lo demás es transformado. Cuando Dios me transforma, lo demás es transformado. ¿Qué quieres que Dios cambie? ¿Qué quieres que Dios transforme? No importa el área que tú pidas que el Señor te cambie o en la que el Señor se manifieste, aún su amor es tan grande que toca esa área de tu vida y te muestra cuánto te ama. Pero Él, más que hacerte vivir días tranquilos, Él, más que hacerte sentir que nunca falta nada, Él, más
que hacerte creer que nunca la enfermedad va a tocar tu vida. Él más que hacerte vivir como que los días están bien, como que nada malo viene. Él más que eso es el Señor. Es el Señor. Es tu decisión, es mi decisión. Si Él es tu Señor, si Él es mi Señor. Pero hoy siento decir que así tú no lo hagas tu Señor, tu espíritu sabe que Jesús es el Señor. Que así tú no lo hagas el Rey de tu corazón, el Rey de tu vida. Él es el Rey. Solo que Él ya lo ha hecho todo. Ya lo hizo todo. Gracias, Padre. Gracias. Porque hiciste todo, Señor. Y hoy lo reconocemos, Señor. Reconocemos que tú eres Dios y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de que te levantes, un minuto.